Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Pues este día es el último día de Navidad. Ya mañana empezamos con el bautismo de Jesús y el lunes se empieza el tiempo ordinario. Pero hoy todavía estamos en Navidad. Podemos decirle a los amigos que no les habremos dicho Feliz Navidad. Bueno, pues el Evangelio de Dios siempre nos enseña, nos capacita, nos instruye para que podamos entender mejor la palabra de Dios. Y este día pues no es la excepción, porque dice que Jesús llega con sus discípulos a Judea y ahí empieza a explicar las Escrituras y a bautizar. Entonces los discípulos de Juan, porque Juan todavía no había sido encarcelado, estaba bautizando Juan acá en el Jordán, donde había mucha agua. Y entonces dice que los discípulos de Juan tuvieron un altercado con los judíos acerca de la purificación. Y luego, ya cuando ya se van de ahí, luego llegan con Juan y empiezan a chismearle, no, a aquel con el que tú estabas platicando, pues ¿qué crees? Que ahora está bautizando y está explicando las Escrituras. Y Juan les dice: lo que yo estoy predicando es que va a venir otro más grande que yo. Yo estoy preparando el camino. Yo no soy el Dios, yo no soy Jesús, yo no soy. Yo estoy preparando a la gente, pero para que cuando Él llegue, Él crezca y yo disminuya. Qué frase tan importante, que Jesús crezca en nosotros y que nosotros vayamos a menos. Jesús está dentro de nosotros y Él es el que va creciendo, Él es el que puede crecer, y todos los dones que nosotros tengamos, ¡ay, qué tantos dones que el Señor nos regaló! Pues son dones, son regalos de Dios. Y todo, y le dice Juan a los discípulos, le dice: todo aquel que hable palabra de Dios es que Dios lo instruye, Dios se lo regala. Todo lo que estamos platicando de las cosas de Dios son regalos de Dios. Nosotros no debemos de creernos nada. Por eso dicen que la humildad es la raíz de todas las virtudes. Entonces nosotros debemos disminuir para que Jesús crezca en nosotros y hacer las cosas que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué ejemplos tan hermosos nos daba? Porque muchas veces se nos olvida el propósito para qué vinimos aquí a la tierra. Y entonces creemos que lo que nosotros tenemos es porque nosotros hemos trabajado, y no es así. Todo lo que nosotros tenemos, lo que somos, de nosotros es nada más las impurezas, los pecados, porque son malas decisiones que hemos tomado. Pero todo lo bueno que nosotros tenemos es regalo de Dios. Dios nos da esos regalos y muchas veces empezamos a discutir, como los discípulos empezaron a discutir, porque empiezas a endiosar las cosas y nada más Dios es Dios. No podemos hacer de los demás, porque muchas veces endiosamos a las personas o endiosamos a las cosas. Muchas veces tienes una camioneta. Me platicaba una amiga que su esposo tenía una camioneta y andaba feliz con su camioneta. Y entonces la limpiaba todos los días y haz de cuenta, y le decía a ella: yo creo que tú quieres más a la camioneta que a mí. Y soltaba la risa el hombre. Y entonces una vez chocó la camioneta. Se quería morir. ¿Por qué? Porque había puesto toda su confianza en esa camioneta. Y no, la confianza la debemos de tener en Dios, que es el que nos resuelve todo, es el que nos regala todo, es el que tenemos todo lo que queremos, lo que deseamos, porque Dios nos lo da. Son regalos de Dios y nosotros solo debemos de pensar: qué propósito vine yo a hacer aquí esta vida, cuál es mi propósito. ¿Cuántos matrimonios se deshacen porque ellos están nada más pensando en su orgullo, en su soberbia, en que ellos necesitan lo mejor? Y no hay que endiosar a las personas tampoco, porque te quieres morir cuando el esposo se va, o cuando la esposa se va, o cuando un hijo, porque todo es prestado, todo es por mientras. El Señor nos regala, nos presta las cosas para que usemos de ellas, pero Él es el principal, el que crezca y yo que disminuya. Cuentan por ahí
que un hombre puso en un frasco 10 hormigas negras y 10 hormigas rojas. Y las hormigas empezaron a vivir y a convivir muy bien. Pero él agarró el frasco y lo agitó. Y entonces empezaron a pelearse las hormigas unas con otras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos nomás viendo a ver a quién le echamos la culpa de lo que nos está pasando. Nadie tiene la culpa de nada. Todo es voluntad de Dios. Alguna cosa que nos está pasando son malas decisiones que tomamos y luego después con el tiempo va creciendo y van creciendo. No es que tú tienes la culpa, no hay culpable. Lo que pasa que son malas decisiones que tomamos y luego después por cualquier cosita le estamos echando la culpa a los demás. Y no, la culpa es de nosotros que no tomamos buenas decisiones. Así es que este día vamos a pensar que todo lo que tenemos es gracia de Dios, es voluntad de Dios, que Jesús crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Hermanas y hermanos, que pasen muy feliz día. Dios los bendiga.